Hay como múltiples indicadores que se siguen en el mundo precisamente para estar evaluando qué tanto nos está impactando estos cambios en temas del clima. Nosotros ya podemos percibir los efectos del cambio climático en nuestra vida diaria. Cada invierno y cada verano son más calientes. Cada día hay más noticias sobre derretimiento de los polos, también sobre pérdida de bosques, los incendios cada vez más grandes, la falta de agua, el avance de las zonas desérticas, la mayor intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos como huracanes y tormentas. Todo esto ya lo vivimos. Estas situaciones tienen algo en común. Están vinculadas al cambio climático. Las modificaciones en los ciclos de cultivo se están alterando. El clima y la lluvia no está llegando en la misma condición que llega todo el tiempo. Entonces llueve más en un lugar, llueve menos en otro. Y esas modificaciones modifican también las costumbres y las conductas de la fauna, que a su vez se van modificando con lo que es la flora. Entonces todo ello es un ente que se está afectando. No lo sentimos porque es como cuando nos vemos en el espejo todos los días, nos vemos igual, sin embargo estamos cambiando. Nosotros dependemos totalmente del movimiento del planeta, dependemos de las mismas condiciones, pero estamos afectando el planeta. Estamos modificando ello y no es de ahorita. Desde hace muchos años, en los últimos 100 años, ha aumentado 1 grado la temperatura. La huella del hombre en el planeta ha movido de alguna forma las emisiones, los GEI de las emisiones de efecto invernadero cada vez son más frecuentes. Si yo le hablo, por ejemplo, de la generación de energía eléctrica, la generación de energía eléctrica del mundo se mueve con carbón y con petróleo, y esos son grandes contaminantes. Entonces, lo que se habla de las energías verdes, que también se habló en esta reunión de París, es meter energías verdes y dejar de generar con esos combustibles. Pero si se fija, por otro lado, estamos buscando cómo sacar más petróleo. Entonces, como que una cosa contrapone otra. Las condiciones políticas deben estar alineadas con las condiciones técnicas para que esto funcione. Y no siempre es así. Entonces, una altera a la otra, ¿sí? Por ahí decía un colega, si el petróleo está muy enterrado, pues por algo será, que no hay que ir por él, déjalo ahí, ¿no? Contamina, hay otras energías más nobles. México, en el territorio que usted y yo compartimos, está en la posición número 9 a nivel mundial entre los países que mayores contaminantes expiden y que tienen como consecuencia el fenómeno cambio climático. En nuestro país hay un retraso en las políticas de cuidado ambiental, además de que las leyes actuales simplemente no se aplican. Hay que recordar que Jalisco tiene un tamaño de territorio en el planeta que resulta muy importante porque tiene un tamaño más de la mitad de los países de la Tierra. Es decir, los 8 millones de hectáreas que tiene Jalisco en superficie es más que lo que tiene la mayoría de los países en la Tierra, ¿no? O sea, tienen menos, cada uno de los países tiene menos de 8 millones de hectáreas. Entonces, el tamaño que tiene y por lo tanto el compromiso de los jaliscienses realmente es muy importante en un problema global como este de cambio climático o en otros problemas globales. Ya tenemos daños evaluados con respecto a lo que está pasando en Jalisco. Ya sabemos que la gente ha muerto en la zona metropolitana de Guadalajara por problemas de olas de calor. Ya sabemos cuánto se pierde de producción de maíz, ya sabemos cuánto se pierde de producción de leche, por ejemplo, y de todos los alimentos que son estratégicos que se producen en Jalisco. Ya lo sabemos. Y entonces hemos confirmado y hemos confirmado, por lo tanto, que Jalisco tiene, vamos a decir, si se habla de efectos positivos y negativos del cambio climático, en Jalisco tenemos más efectos negativos del cambio climático que positivos, ¿no? Durante 2015 se celebró la cumbre en París, la cumbre sobre el cambio climático, la llamada COP21, en donde líderes de casi 200 países se reunieron para tratar temas del medio ambiente. Este es el primer acuerdo
en el que tanto naciones desarrolladas como países en desarrollo se comprometen a gestionar la transición hacia una economía baja en carbono. Mira, esta es una cumbre de la cual no se tenían muchas expectativas, sobre todo porque es la número 21, ¿sí? Se llama la COP21, precisamente porque es la 21ª de una serie de conferencias que organizan las Naciones Unidas para tratar este tema del cambio climático. La verdad es que no se tenían muchas expectativas precisamente porque en las anteriores tampoco había habido grandes logros, ¿no? Sin embargo, para sorpresa de mucha gente, la mayoría del planeta, pues los resultados fueron muy buenos. Quizá perfectibles, pero muy buenos, ¿no? Porque se logró un acuerdo en el que firmaron casi 188 países, por lo tanto, pues es algo que es de celebrar, ¿no? La verdad es que también sorprende que fueron negociaciones muy, digamos, muy tersas, en donde no hubo muchos conflictos para llegar a estos acuerdos, pero realmente lo que había sucedido en previas reuniones fue lo que ayudó a que se llegara a un acuerdo ahora. En esta cumbre, la cumbre del cambio climático, lo relevante es que China y Estados Unidos, dos de los países que más contaminan, acudieron para poder firmar los tratados. Pero para poder llegar a los acuerdos, es importante ver el contexto interno de cada país. Si suponiendo, en el caso de Estados Unidos, hubiese sido un presidente republicano, entonces los acuerdos hubieran sido seguramente más complicado. La política también forma parte del cambio climático. Obama ya traía una agenda ecológica desde hace tiempo, por lo tanto pues iba mucho más abierto también a ofrecer digamos apoyo a un acuerdo multilateral. El mismo caso de China. China está consciente de que es de los que más contaminan, pero también desde hace ya aproximadamente 2 años inició un programa para bajar sus emisiones de gases y demás, ¿no? Entonces, sí apoyó mucho. Obviamente también depende de lo que vayan a hacer las empresas, ¿no? O sea, porque en este caso, digamos que los gobiernos pueden llegar a acuerdos, pero las empresas son también parte importante de que se cumplan esos acuerdos, ¿no? Entonces, sí fue interesante ver, ¿no?, cómo estos países que más contaminan lograron digamos, entrar en esa dinámica de los países que defendían el medio ambiente, principalmente un bloque como la Unión Europea. Entre los acuerdos firmados en la cumbre del cambio climático en París, el aumento de la temperatura global debe estar muy por debajo de los 2 grados centígrados. El acuerdo es jurídicamente vinculante para los países firmantes. Fondos cercanos a los 100.000 millones de dólares para los países en desarrollo a partir de 2020. Además, este acuerdo se revisará cada 5 años. Con este aparente pacto, los representantes de estos casi 200 países reunidos en París no solo admiten que el problema del cambio climático existe, sino que reconocen que el aumento de la temperatura es responsabilidad humana. Si lo vemos desde otra perspectiva, también se considera que es un arma de doble filo, ¿sí? Porque hay países como India, por ejemplo, que está en vías de desarrollo, que necesita, digamos, apoyar a millones de gente, de personas, de habitantes que tiene. Por lo tanto, a lo mejor ellos dicen, bueno, mi prioridad es el desarrollo, no tanto el cuidado del cambio climático. Por lo tanto, si yo soy decidir cuál va a ser mi responsabilidad, cuál va a ser mi compromiso, pues a lo mejor me voy primero con algo pequeño y después me voy incrementando, ¿no? Para enfocarme primero al desarrollo de mi gente. Por lo tanto, a lo mejor sigo contaminando las industrias y demás, ¿no? Entonces ese es uno de los puntos que a lo mejor es perfectible, ¿no? Este acuerdo firmado en 2015 es un acuerdo que el mundo necesitaba en 1997, es decir, casi 20 años después. No te puedo decir que hubo grandes ganadores individuales, ¿sí?, como países, porque fueron más bien bloques, ¿sí? Por ejemplo, uno de los objetivos era un bloque, una reducción de 2 grados Celsius en 5 años, que no se
incrementara el calor pues en el clima en más de 2 grados. Esta fue uno de los acuerdos al que se llegó y fue una propuesta de las islas, ¿sí? Los países pequeños que son islas, la Polinesia, y pues es un logro de ellos, ¿no? Otro gran logro fue de la Unión Europea, que también impulsó mucho a que se tomaran en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la aviación, el transporte de carga y demás, que antes no se consideraban, ¿sí? Entonces hubo grandes acuerdos, digamos, en cuanto a bloques, pero no tanto individuales, o más bien logros, ¿sí? Sí, se puede decir que alguien salió ganando en esto, pues a lo mejor fue Angela Merkel como líder de la Unión Europea, posiblemente François Hollande como el anfitrión de esta cumbre, que también hizo mucho en su liderazgo para que saliera bien. ¿A quién no le gustaría vivir en este bosque? Imagínate el entorno ecológico, el medio ambiente, el desarrollo sustentable. Pero esto que estamos viendo forma parte también del mito del cambio climático. Y se los voy a explicar desde este lugar. Este bosque que se llama Colomos, un bosque, un parque, un lugar ideal. Lo que te puedo decir es que en 20 años, este lugar, Colomos, se ha visto disminuido en su tamaño. A cambio de esto, en este instante, estamos enero del 2016, han aumentado el precio para entrar a este bosque. Bueno, han aumentado el precio del estacionamiento 4 veces más. Antes costaba 5 pesos, hoy cuesta 20 pesos. Cada día es más pequeño. ¿Por qué? Por los intereses económicos. ¿Por qué? Por los intereses particulares. ¿Por qué? Porque primero es el negocio y después es la vida sustentable, la ecología y el medio ambiente. Por eso cuando escucho estos discursos de los países, de los gobernantes que nos hablan del cambio climático, me pregunto de qué cambio climático están hablando. Porque esta famosa reunión de París solamente sirvió para que los países se comprometieran a reducir los contaminantes en 4%, que a la mera hora no es nada. Lo que vamos a ver a continuación son imágenes del año 2007. Yo grabé esas imágenes para un programa que se llamaba Territorio Reportaje, una investigación científica. En esta investigación científica realizada en el estado de Nayarit, se confirma y se comprueba que efectivamente hay un aumento en la temperatura del agua. Esto se conoce como el fenómeno del Niño. Y esta investigación clara, contundente y científica en 2007 ya confirmaba un aumento en la temperatura del agua. Efectivamente, hay un cambio en el clima. Lo que antes conocíamos como invierno está lleno de calor. Lo que antes teníamos calor está lleno de lluvia. Lo que antes conocíamos como lluvia está lleno de incendios forestales. Cuando hablamos del cambio climático, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un fenómeno de la naturaleza, estamos hablando de un fenómeno de los seres humanos, estamos hablando de un mito, estamos hablando de una realidad, o estamos hablando de la vida cotidiana, como en este lugar, en este sitio, en Guadalajara, en el llamado Bosque de los Colomos, que en lugar de crecer, ha disminuido. Este lugar, en lugar de fortalecer el medio ambiente, lo único que están haciendo es preservar los intereses económicos. Por eso, cuando hablamos del cambio climático, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la realidad o del discurso? ¿O estamos hablando de un serio peligro? Y ese serio peligro no necesitamos que nos lo dicte. Aquí, en este lugar, lo estamos viviendo hoy. Bueno, yo veo el cambio climático y todo esto que se ha acordado, lo veo positivo. Lo veo positivo porque de alguna forma nos ordenamos a convivir con la naturaleza. Acuérdese que dice el dicho, Dios siempre perdona. El hombre a veces, la naturaleza nunca. Entonces lo que hace la naturaleza es cobrarse esa agresión que le hizo.
Entonces esa tala inmoderada de bosques, los bosques, la contaminación del mar, la contaminación de la atmósfera. Nosotros estamos consumiendo más de lo que la Tierra nos puede dar. Ese es el problema. Porque sí contaminamos, pero la Tierra hace su ciclo y regenera aquello. Pero ahorita es tan grande lo que estamos consumiendo que no alcanza a regenerar. Hace 20 años hablaba de que el cambio climático era el más peligroso experimento que los seres humanos nos hemos enfrentado y que hemos provocado. Ahora se reconoce eso. Antes, cuando comenzó a hablarse esto en el 92, cuando es la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, todavía se discutía si el cambio era cierto o no era cierto, si era parte de la normalidad del planeta o era algo provocado por los humanos. Eso ya está rebasado, que si ya se reconoce que es un problema real. Y no solamente eso, sino que en esta última cumbre, como decía hace un momento, se reconoce que ya el incremento de temperatura actual ya hace peligroso la parte de este incremento de la temperatura en las condiciones, vamos a decir, de estabilidad hacia la vida de los seres humanos. Porque somos, de alguna manera, los que vamos a empezar a pagar los conflictos. Simplemente las migraciones que hemos visto en Europa por asuntos bélicos y los grandes problemas que están causando. Es una migración porque no hay productividad, porque las tierras son estériles, porque están inundadas, porque ya se modificaron las productividades, pues la gente tendrá que moverse a dónde, y eso va a ser un caos. Y esto no estamos hablando desde los próximos 100 años, estamos hablando de los próximos 40 años.